Está con nosotros José Ortega, que ya también en la medida en que va y viene es habitual como tertuliano cada vez que viene, abogado especializado en los temas de costas, que es un tema que curiosamente, pese a que las islas son no otra cosa que litoral, que costas, no muy desarrollado, porque hasta hace unos años prácticamente no han empezado a surgir los problemas que se entienden por costas, o sea, de ocupaciones de litorales o de demandas de la demarcación de costas de Tenerife, en concreto, de recuperar los terrenos que dicen que son suyos por los motivos que sean. Entonces, especializado en este tema, también de otra comunidad autónoma que fundamentalmente es en gran parte litoral, como es Levante, pero que tiene experiencia prácticamente en todo lo que es el litoral del país, en todo el variado asunto de litigios con costas. José Ortega, que ha estado hoy además en una reunión con el secretario de la asociación de Bajo la Cuesta, con Ramón, que está aquí también con nosotros, y que ha estado, como no podía ser de otra manera, en una reunión con el ayuntamiento, y que como primicia para todos, no solo los afectados directamente al litoral, porque uno de los temas que plantearemos es que cuando hablamos de la administración no estamos hablando de temas de medir o no medir rocas, arenas y playas, sino estamos hablando de derechos civiles, de los derechos como ciudadano que se deben respetar. Esas actuaciones que se están dando en costas se pueden dar en muchas otras. En cualquier caso, José, buenos días. Buenos días. Bueno, habéis salido ahora mismo de la reunión en el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Quiénes estabais? Pues estaba Ramón, estaba el alcalde, estaba la secretaria del ayuntamiento y estaba el concejal de urbanismo y estaba yo. Cuéntanos un poco la impresión o un resumen de urgencia un poco, ¿no? Bueno, básicamente ha sido una toma de contacto que yo creo que hacía falta. El alcalde decía que faltaba diálogo, es posible que sea cierto. Se ha mostrado dispuesto a apoyar a los vecinos en lo que sea posible dentro de las limitaciones que hay, sobre todo por los informes vinculantes que tiene que emitir y que ha emitido la Dirección General de Costas, que son muy restrictivos a la hora de los derechos urbanísticos y de los derechos de los ciudadanos. No nos hemos aclarado con ciertos aspectos, algunos son aspectos técnicos materiales y otros son técnicos jurídicos en cuanto a las determinaciones del plan de ordenación urbana que se refieren al futuro de Bajo la Cuesta, porque teníamos entendido que había orden de limpieza, que había expropiaciones pendientes y que había cosas que hacer. Ellos dicen que no, que eso no es así. Bueno, habrá que confirmarlo y habrá que darle la parte del PGU para que la conozca, si es que efectivamente se prevé, porque es un motivo muy serio de preocupación, ¿no? Y luego, en cuanto al tema importante y serio, que es el tema de si materialmente, físicamente, geomorfológicamente eso es dominio público o eso no es dominio público, que eso depende de lo que yo creo que es el correcto replanteo del Derlín del 69. He comprobado que ellos están en una posición completamente contraria. No es un tema inventado por ellos, es lo que le han dicho a ellos en la demarcación de costas. Básicamente la discrepancia consiste en que nosotros, los vecinos, sabemos que el Derlín del 69 no incluía las viviendas dentro del dominio público, sino que los mojones los tenían delante de las casas, aproximadamente por donde va ahora mismo el vial. Mientras que la demarcación de costas dice, y les ha dicho también a ellos, y ellos lo han creído, que el dominio público del 69 venía por dentro, y cambia mucho la situación, porque eso significa que los propietarios actuales de esas viviendas, o los que las hicieron, pues que construyeron de una forma muy alevosa dentro del dominio público, de una forma además rara y misteriosa, porque nadie dijo nada, y no solamente nadie dijo nada, sino, como le hemos comentado ahora, cómo es posible que las normas subsidiarias lo calificaran como suelo urbano, cuando supuestamente, según se pretende, se había construido ya en el dominio público. Y ahí hay un equívoco que es absolutamente imprescindible deshacer y resolver,
porque la realidad es que nunca se construyó en dominio público y que la demarcación de costa ha cometido simplemente un error de replanteo desde el linde de 1969. En algún escrito que he visto, tú planteabas que la disyuntiva podría ser esa, resumiendo, quiero decir, ¿quién ha invadido a quién? Si las casas están antes, y durante años y decenios Costas está ahí, y hay incluso documentación que la reconoce, ¿es Costas la que ha invadido las casas? No, Costas puede hacerlo, pero... Más que las cosas hayan invadido esas costas. Ha venido el dominio público a vernos, digamos. No es cierto que se construyó en el dominio público en su momento. Lo que ha sucedido es que es algo muy normal, que ha pasado muchísimo en España y que es lo que tiene que ser, que es que en los años 60, en este caso, se tramita un expediente de deslinde, los mojones se ponen por donde tengan que venir, en este caso aproximadamente por donde está el vial, y al abrigo de esa... La calle famosa, la calle propia que da nombre al barrio. Y al abrigo de esa seguridad jurídica que produce el hecho de que ya la administración ha definido el límite entre lo público y lo privado, pues claro, atrás se construye, incluso yo creo que fuera de la antigua servidumbre de salvamento marítimo, con lo cual sin ningún tipo de problema de limitaciones de la ley de costas. O sea, vamos a ver, hay un tipo de construcción al borde del mar clásica que es más o menos caótica porque no hay calle ninguna, en todo caso la calle está detrás y normalmente no es lineal, y las casas están directamente en el mar, luego viene la calle y luego siguen otras casas y otras calles. En el caso de Bajo la Cuesta, que yo creo que vale la pena para muchos ciudadanos de Candelaria y del Valle que la vayan a ver, porque probablemente sea de las calles mejor arregladas, en el caso de Bajo la Cuesta es todo lo contrario, o sea, hay una calle, una acera da al mar con su jardín, perfectamente iluminada la calle, perfectamente iluminada, y la otra acera de la calle es la acera de las casas que empiezan pues 2, 3 o 4 metros de acera, y empiezan las casas con sus jardines normalmente delanteros y todo lo demás. Sí. Por lo tanto, quiero decir, no es la gente metiéndose en la costa, sino hay una calle que marca algo, quiero decir, hay una línea efectivamente a partir de la cual se ha construido. Hay muchos equívocos pero que ya digo que son muy odiosos porque son equívocos puramente materiales. Esto no es un tema de interpretación del derecho, esto no es un tema de una sutileza jurídica, de que hay una sentencia al Tribunal Supremo que dice no, esto no es así. Esto es que se han equivocado. ¿Por qué se han equivocado? Bueno, pues porque los deslindes de los años 60 y 70 no se hacían con el amparo del aparataje técnico que hay ahora, por lo cual no se podía determinar la coordenada geográfica de cada hito. Vamos a ver si yo consigo traducirlo, aunque sea de una forma un poco vasta. Cuando tú quieres sujetar un poste de una antena, por ejemplo, o un arbolito, y pones solo dos líneas, dos vientos, dos cuerdas, no consigues ni que se aguante derecho ni que se aguante en el mismo sitio, es decir, se va moviendo de un lado para otro. Tienes tú que poner una tercera línea de fuerza, un tercer cordel, viento o lo que sea, para que quede sujetado en ese punto y no se mueva ni para un lado ni para otro. Se puede decir o sea así, que si en un momento se marcó con dos líneas, esa marca hecha una detrás de otra puede llegar a un momento en que va empezando a tener variaciones y acaba fuera absolutamente de donde tenía que estar. Para que se entienda, hoy es muy difícil saber dónde estaban los hitos del deslinde de 1969, muy difícil. Hace falta un topógrafo que haga un gran trabajo. Y ellos no han hecho ni un gran trabajo ni un buen trabajo. Ellos han hecho una calamidad de trabajo, repito, calamidad de trabajo. ¿Por qué? ¿Te refieres a la demarcación de costas? ¿Por qué? Pues simplemente porque como apoyo para saber por dónde estaban aquellos hitos del 69, en los deslindes de aquella época, se fijaban unos hitos, unos puntos fijos sobre el terreno, sobre los que no cabía ninguna duda, un edificio, por ejemplo, que se sabe que va a permanecer, o se ponían placas sobre el suelo para que se supiera exactamente a partir de dónde contar y dónde situar el mojón 1, el mojón 2, el mojón 3, etcétera. Lo que en medianía se sabe que es un mojón, que es una roca pintada y marcada. Bueno, pues simplemente ha sucedido que de una forma muy lamentable y muy triste, los puntos fijos sobre el terreno que había para acertar
por donde iban los mojones debajo de la cuesta en el 69 han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Pues muy fácil. Porque estaban dentro de terrenos dados en concesión a Unelco y Unelco los ha chafado, haciendo una instalación gigantesca encima de esos puntos, por lo cual hoy día no se puede acudir al auxilio de esos puntos para determinar dónde iban exactamente. Que son los puntos que se le pidió por parte de la asociación a Unelco, sí, que se pudiera tener una inspección para poder localizar los puntos. Sí, no dejó. Claro, ¿cómo va a dejar si se los ha tragado? Con la responsabilidad de Unelco en cualquier caso, porque sabe que estaba tocando un elemento público. Sí, pero de una forma también lamentable y penosa bajo mi punto de vista. Cuando se hace el deslinde no se hace ninguna referencia a la desaparición de estos importantísimos puntos fijos sobre el terreno. Y como consecuencia, los ingenieros de caminos, canales y puertos de la demarcación de Costa de Tenerife, creo yo, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, que han tenido que ir a buscar otros puntos fijos más lejanos, acumulando errores de medición de ángulos y quizá de distancia. La acumulación de esos errores ha producido una línea tan idiota y tan absurda como que en la primera propuesta uno de los mojones estaba en una cota de más 80 metros. Sobre el nivel del mar. Sí. Como eso quiere decir... Perdón, ese mojón hace la referencia a que hasta ahí llega la ola, ¿no? Exactamente. Esa es la referencia. Claro. Con lo cual, esa frase que dices tú de que para llegar a los 80 metros no estamos hablando de la ola, sino de un tsunami, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos tenido en Candelaria un tsunami, que nos hemos duchado enteros con el tsunami y no nos hemos enterado. Pero esto es lo que nos están diciendo los ingenieros de la demarcación de costas, porque a ellos les da igual, por lo visto. Ellos meten un error, se acumula ese error, les da un resultado que no tiene ni pies ni cabeza, que es completamente absurdo, que no tiene sentido, que es indicativo de que ha habido una ola de más 80 metros de altura en Candelaria, y aunque vean que eso no tiene sentido ninguno, pues ellos lo ponen allí y lo llevan a donde lo tengan que llevar, ¿no? Después esa cota de 80 metros la bajaron, pero sigue estando el deslinde que pretendidamente está ratificando el anterior de 69 en unas cotas que siguen siendo imposibles y que siguen siendo de tsunami de 20 metros, de 25 metros, de 30 y tantos metros, que no se corresponden ni con la realidad histórica ni con la realidad actual. Y eso es un error, y ellos, en vez de reconocer nos hemos equivocado, vamos a afinar un poco más, no. Como consecuencia de este error, el plan de ordenación de Candelaria declara las viviendas fuera de ordenación, de especial protección, de costa de no sé qué, el litoral, con unas perspectivas nefastas. Como consecuencia de este error, dominio público. Como consecuencia de este error, quizá recuperaciones posesorias. Como consecuencia de este error, una tragedia para las familias. Como consecuencia de este error, una generación entera de pleitos de estas familias, en lugar de estar disfrutando de sus viviendas. Y todo como consecuencia de este error, porque hay alguien que no quiere reconocer, uy, mi profesión, fíjate tú, qué pena, que es estar con las cartabones y con los transportadores de ángulos, precisamente ahí me he equivocado. Fíjate, no se han equivocado en una interpretación del derecho, que no es cosa suya, no, se han equivocado en lo suyo. Oye, una pregunta a todo esto. Ya poniendo esas cotas, la basílica hay que tirarla, ¿no? Sin duda, porque además el tema de la basílica y el tema de la plaza y el tema de la calle de la Arena es un tema... Posterior al año 80. No, es un tema muy serio. Si supieran aquí en Candelaria la doctrina actual de los tribunales con respecto a los terrenos que están encima de la arena, posiblemente tendría un escalofrío todos los que le tienen aprecio a esas partes y sobre todo alcalde, secretaria del ayuntamiento, todo el mundo, porque si hoy día vinieran aquí y aplicaran el deslinde del dominio público como lo están aplicando en este preciso momento que estamos hablando, por ejemplo en la playa del Saler, pongo por caso, en Valencia, pasaría al dominio público la basílica, la plaza, la calle y la arena, todo lo que hay hasta el acantilado, porque parece ser que todo está encima de la arena. Y está pasando esto está pasando, y se está revisando la situación de edificios muy grandes y de casi ciudades que hay por la costa de Levante, que se dice que están encima de la arena, con lo cual, aunque eso sea una situación histórica, sigue siendo dominio público. O sea, el tema está muy serio, la aplicación de la ley de costas se está endureciendo muchísimo, los tribunales lo están amparando y lo están avalando, y aquí el día que venga un jefe de costas que diga, uy, por los motivos que fueran,
que diga, no, aquí esto hay que aplicar los criterios de aquello de que lo que se construye sobre no sé qué, nos vamos a enterar, ¿eh? Bueno, entonces, por esa misma lógica, nos podemos encontrar con lo siguiente. La Basílica incumple la ley. Está claro, con estas cotas incumple la ley. El UNELCO, que ha sido el causante de producir, es una concesión. Lo que sea. Han sido los causantes de que los mojones no estén ahora mismo alineados. No, pero lo de UNELCO es mucho peor, perdón, porque con UNELCO puedo decir tranquilamente que ha tenido un trato privilegiado en este expediente de Derlinde. Es muy clarificador esto, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque frente a la situación de extrema dureza con los vecinos debajo de la cuesta, donde se dice que las cotas están por arriba y que sube y que no sé qué, no sé cuánto, es muy sintomático y es muy curioso y es muy notable comprobar cómo cuando se refieren a la justificación de la línea de Derlinde en UNELCO, se dice, no, aquí la ribera del mar hay que ponerla por la escollera que rodea UNELCO, porque esa escollera impide que avance la ola. Uh-huh. Bueno, esto es perfectamente contrario a la doctrina que están aplicando la Dirección General de Costas y los tribunales. Cada vez que hay un muro que impide artificialmente el alcance de la ola o el alcance de la marea, se considera que ese muro es una oposición artificial y se considera que es prácticamente la prueba de que la marea o la ola llegaría más allá, y se pone el Derlinde por detrás. Y yo lo he visto hacer, lo he leído, lo confirma la Audiencia Nacional, eso es así. No. Usted no me diga que como ha puesto una plataforma de hormigón e impide que la ola llegue, no le pueden meter usted el Derlinde por dentro. Esa plataforma de hormigón, ese muro, esa elevación que usted ha hecho es artificial, está impidiendo artificialmente el alcance de la ola, y el Derlinde está muy bien metido por dentro. ¿Y en UNELCO por qué no lo hacen? A lo mejor es porque es UNELCO, yo no lo sé. Pero esos razonamientos que están en el estudio geomorfológico, de decir, como la escollera UNELCO impide el alcance de la ola, se queda a la ribera del mar en el borde de la escollera, son absolutamente contrarios a la doctrina que está aplicando la Dirección General de Costas en otras partes y los tribunales exactamente igual. O sea, que los únicos que tienen aquí obligaciones son los vecinos y los que tienen derecho son los constructores y las grandes empresas. Pues le voy a contestar. La práctica que yo tengo en toda España, a lo mejor hay otros casos distintos, pero la práctica que yo tengo es que yo veo mucho, pero mucho, sufrir a la gente humilde, veo sufrir a la gente que va con alpargatas, aunque nosotros no vayamos por suerte, veo sufrir a la clase trabajadora y veo que se está aplicando la ley de costas con todo el rigor y con toda la contundencia sobre unas personas que son estas personas que cada mañana madrugan, se van a trabajar, pagan impuestos, están levantando el país. Estas personas, con su trabajo, con su sacrificio y con su dignidad de ciudadanos, están levantando España, están manteniendo los servicios sociales, y contra estas personas se está aplicando la ley de costas con una virulencia absolutamente impresionante. A lo mejor no se está aplicando con tanta contundencia con inmobiliarias y con cosas, y si no, preguntémonos por qué han crecido como setas, por ejemplo, cosas como la Marina de Ador, ciudad de vacaciones, hiperfamosa en el sistema solar, en la Tierra y en todas partes, cuando hay unas limitaciones que establece la ley de costas, que si se hubieran aplicado, eso no existiría, por ejemplo. Vamos a ver, nos encontraríamos con todo lo que has aportado con dos cosas. Una, ese tema jurídico que dices que no es realmente lo importante, en el que el hecho es que el ayuntamiento se ha limitado a traspasar sin más lo que Costas le ha puesto. Y otra, sí, claro. O sea, hasta ahí digamos, bueno, es decir, estamos hablando de que simplemente esa dependencia del ayuntamiento con Costas es total, que ni siquiera se ha cuestionado, ese sería en contra, digamos, del ayuntamiento, se ha cuestionado la posibilidad o no de ese error que ahora resulta palmario, brutal, ridículo y dramático. Sí. Hay una cosa de un error técnico, que a lo mejor el problema es que sea más difícil que Costas acepte un error técnico por ese orgullo del Estado, ese orgullo del Estado, que a lo mejor encabrona más, enquista más, eso es lo problemático, algo que precisamente por eso tenía que resolverse. O sea, que lo dramático sea que algo tan sencillo que se aceptaba y se acababa,
pueda ser por el orgullo ese malentendido profesional de que porque yo tengo un diploma que no me autoriza a equivocarme, titulado de tal, no lo acepto, y eso encabrite más contra vecinos e incluso el ayuntamiento. Sería eso lo dramático en este momento. En cualquier caso, ¿qué posibilidades hay de resolver este entuerto? ¿En qué puntos se ha llegado a algún acuerdo, si se ha llegado en el ayuntamiento? No, el ayuntamiento ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos hablando de actos administrativos firmes con presunción de legalidad y ejecutivos, como son la aprobación del deslinde del dominio público marítimo terrestre, incluso el plan de ordenación urbana, que aunque haya una aprobación provisional del ayuntamiento, lo aprueba el gobierno de Canarias. Entonces, dentro de estas limitaciones, los compromisos que hemos obtenido del ayuntamiento, que vamos a ver si efectivamente se cumplen, son que van a intentar aclarar las cosas con la demarcación de costas, aclarar cómo es posible que en el 2001, el 2002 están haciendo escritos y emitiendo certificados que dice que las viviendas no están en el dominio público, que dice que las viviendas están en la servidumbre de protección, es decir, fuera del dominio público, y al mismo tiempo en el deslinde se está diciendo que están dentro del dominio público. Como es imposible que de manera simultánea un inmueble esté dentro y fuera del dominio público, pues es propio de personas prudentes el intentar aclararlo. Entonces, como el ayuntamiento ha adquirido el compromiso verbal de gestionar una aclaración, pues vamos a ver si efectivamente se hace. Ya se lo hemos pedido, porque a los vecinos, como hemos comprobado, solamente les dan bofetones en la demarcación de costas y ninguna explicación. Entonces vamos a esperar a ver si efectivamente se cumple, y estaría muy bien. Ese proyecto que presentó el Cabildo, que es la tercera administración en Liza, y que proponía aceptar esa calle como paseo, lo cual al final supondría que Costas modificara o aceptara el deslinde, mejor dicho, aceptara el deslinde tal como decíamos, en el lado del mar de la calle, proyecto que se ha aceptado en Tacoronte y que aquí se ha negado taxativamente. Podía ser un instrumento para que Cabildo, Ayuntamiento y Costas llegaran a un arreglo. Bueno, esto es algo que se está haciendo en toda España. O sea, ahí uno de los problemas que yo veo, como tengo cierta visión de conjunto, pues es la diferencia de criterio, que muchas veces se debe a factores de oportunidad y otras veces al azar de la política. Y esto se está haciendo en muchas partes de la península. Cuando hay un conflicto como el que hay aquí, incluso respetando como hipótesis de trabajo que el deslinde se ajuste a derecho, que no se ajusta a derecho, pues lo que están haciendo es que sacan un paseo marítimo por la ribera del mar, y a continuación, cuando está construido el paseo marítimo, la ribera del mar la pasan al borde del mar del paseo marítimo, con lo cual esos terrenos que están detrás dejan de ser ribera del mar. Siguen siendo dominio público, pero no son ya dominio público natural, y admiten cierto tratamiento que incluye la posibilidad de una futura desafectación del dominio público y devolución a los titulares, etcétera. Esto es lo que está pasando. Entonces aquí se presentó una propuesta, el Cabildo ha hecho un proyecto que está muy trabajado y muy elaborado, pero que no ha obtenido calor, eso por decirlo de una forma suave. No ha obtenido calor de la demarcación de costas. Oye, una pregunta, vamos a ver. Entonces, dentro del plan general y dentro de que el Cabildo quiere colaborar con todo esto, hay un proyecto que se quiere hacer de un aparcamiento subterráneo en la misma plaza de la Basílica. Si sabemos que la Basílica, que es una obra ilegal, que está sobre tierra, ahora se quiere hacer un aparcamiento bajo tierra, en la misma... ¿hasta qué punto se podría estar hablando de incumplimiento de una serie de cosas y el plan general potenciando un incumplimiento solamente por cuestiones económicas? A ver, yo no puedo decir que la Basílica sea ilegal porque no quiero que me excomulguen. Entonces, la Basílica no es que sea ilegal, lo que sucede con la Basílica es que está en una zona que yo creo que hoy día merece la calificación, con arreglo a esos criterios que yo decía, de dominio público marítimo terrestre, y que pasaría, y que esos terrenos son de titularidad pública, porque lo dice no solamente la ley sino la Constitución. El plan de ordenación urbana se ha redactado con unas limitaciones que son las que se derivan del deslinde del dominio público. El deslinde del dominio público se dice siempre que no determina lo que es dominio público, sino que simplemente lo reconoce. Los tribunales dicen que esto
estos terrenos tienen un carácter puramente natural, que ya lo tenían anteriormente y que son dominio público, lo diga el deslinde o no lo diga el deslinde. El deslinde es un acto de concreción. ¿Y qué sucede aquí con el aparcamiento, con la plaza y con todo esto? Que hay una situación latente en la cual, si aplicamos estos criterios, que son los que están, todo eso es dominio público marítimo terrestre, pero que se mantiene latente, que se mantiene en potencia porque no ha habido un ingeniero jefe de la demarcación de costas que aplique aquí a esta parte la misma agresividad, la misma virulencia y la misma actitud que ha aplicado en otros sitios, como puede ser, por ejemplo, bajo la cuesta. Aquí, a pesar de que lo que se está haciendo es esto, es decir, dominio público, lo que está construido encima de la arena, por algún extraño motivo que él sabrá cuál es, el ingeniero jefe de demarcación de costas pues no ha considerado conveniente aplicar ese criterio, sino otro distinto. Vamos a ver, tenemos por ahí llamadas de gente de Weimar que efectivamente reconocen que mucho de lo que intuían, porque al fin y al cabo el derecho no es más que sentido común, que era verdad, y que hay algo que no funciona en la forma en que la administración del Estado está aplicando los derechos ciudadanos, que no es otra cosa lo que da su razón de ser. No son los mayores terratenientes del país, del litoral, son simplemente los administradores de los derechos ciudadanos, que se los han apropiado y utilizado bajo los criterios de unos señores que son al final particulares, son señores que luego se van a su casa, no van al cielo por las mañanas y vuelven. En medio de ese infierno que ha supuesto esta historia, que ridículamente puede ser simplemente un error de cartabón, o sea, de esa figurita triangular que le compramos a los niños cuando van a la escuela. Ramón, secretario de la asociación, dinos todo lo que no quieres decir. ¿Cómo tienes el cuerpo? La gente debajo de la cuesta. No, seguimos escuchando buenas palabras, buenas formas, intentando convencer, pero no convenciendo. Faltan hechos que corroboren lo que se está diciendo, nada más. Me parece, no sé, falto de capacidad por parte de ellos de haber intentado solucionar las cosas antes. Que me digan ahora que tienen las manos atadas cuando realmente no queda tiempo para nada, pues no me demuestra nada. Han tenido tiempo con anterioridad de hacer cosas. No las han hecho, pues ellos sabrán el porqué y el por qué no. La próxima visita, ¿qué esperas conseguir? Bueno, yo confío en que esto se va a resolver, porque por difíciles que sean los temas de costas, al final yo creo que la Audiencia Nacional nos va a dar la razón. La gente tiene que saber que no hay ningún motivo para someterse, que no hay ningún motivo para resignarse, porque cuando se tiene razón y se sabe exponer, para eso están los tribunales. Yo confío en que nosotros tendremos en su momento una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual se declare que este deslinde no se ajusta a derecho y se acepte como buena la línea de deslinde que nosotros hemos propuesto. Esto, si se produce así, y espero que así sea, lo va a sanar absolutamente todo. Y hasta ese momento sería para pedirle a los responsables, al ayuntamiento, a la demarcación de costas, al director general de costas, que tuvieran la prudencia, que tuvieran la sensatez de no venir con actos de ejecución prematuros, como Atila o como cualquier otro conquistador a caballo en carro, de los que ha habido para intervenir sobre las viviendas, porque es juicioso esperar a que tengamos una sentencia. Yo creo que debería ser favorable, espero que sí. Bien. Para muchos que llaman, nos gustaría de que a partir, digamos, de esta reunión en el equipo de gobierno se pudiera valorar de que son buenas todas las ayudas, de que son necesarias todas las colaboraciones, y que por mucho que haya personal técnico y especializado en cualquier ayuntamiento, nunca viene de más, y más si a los vecinos de alguna manera pues les da la confianza que han transmitido muchas de las llamadas, que la colaboración tuya con el ayuntamiento pues pudiera ayudar a todos. O sea, al ayuntamiento, que no puede ser otra cosa que el interés general de los vecinos, el general, por supuesto. No estamos hablando de historias particulares, estamos hablando de interés general. O sea, hoy es la costa la que se echa encima de las viviendas, mañana puede ser un tren el que te pase por en medio de la casa, pasado puede ser una autopista, el que viene será una tubería de gas,
en cualquier momento, una torre de Unelco, en cualquier momento podemos tener el Estado encima diciendo que el Estado soy yo y usted no existe. Yo tengo algún cliente que es un ayuntamiento que, teniendo su servicio jurídico, pues reconoce que hace falta un poco de especialización, porque estos temas son muy difíciles, están muy apartados de la práctica del derecho, no hay especialistas, y entonces pues bueno, yo tengo clientes que son ayuntamientos y con los cuales pues estoy trabajando bien, las cosas están funcionando, y es honesto también reconocer que cuando hay un problema complicado y propio de una materia especializada, pues que haya que buscar a alguien que conozca un poco el tema, como cuando vas al mecánico del coche, es igual. En cualquier caso, simplemente por pura curiosidad científica, siempre es bueno oír opiniones, ¿no? Pues claro, esto es una necesidad de método, digamos. José, esperemos que no sea la última, pero que sí que sea la última de la peor etapa de las que se están pasando, y que pronto, a raíz pues de estas informaciones que hayas dado, podamos estar todos más tranquilos. Muy bien. Dentro del dominio público, de una forma además rara y misteriosa, porque nadie dijo nada, y no solamente nadie dijo nada, sino, como le hemos comentado ahora, cómo es posible que las normas subsidiarias lo calificaran como suelo urbano, cuando supuestamente, según se pretende, se había construido ya en el dominio público. Y ahí hay un equívoco que es absolutamente imprescindible deshacer y resolver, porque la realidad es que nunca se construyó en el dominio público, y que la demarcación de costa ha cometido simplemente un error de replanteo desde el INDE de 1969. En algún escrito que he visto, tú planteabas que la disyuntiva podría ser esa, resumiendo, quiero decir, ¿quién ha invadido a quién? Si las casas están antes, y durante años y decenios Costas está ahí, y hay incluso documentación que la reconoce, ¿es Costas la que ha invadido las casas? No, Costas puede hacerlo, pero más que las cosas hayan invadido esas costas. Ha venido el dominio público a vernos, digamos. No es cierto que se construyó en el dominio público. Prácticamente en todo lo que es el litoral del país, en todo el variado asunto de litigios con costas. José Ortega, que ha estado hoy además en una reunión con el secretario de la asociación de Bajo la Cuesta, con Ramón, que está aquí también con nosotros, y que ha estado, como no podía ser de otra manera, en una reunión con el ayuntamiento, y que como primicia para todos, no solo los afectados directamente al litoral, porque uno de los temas que plantearemos es que cuando hablamos de la administración no estamos hablando de temas de medir o no medir rocas, arenas y playas, sino estamos hablando de derechos civiles, de los derechos como ciudadano que se deben respetar. Esas actuaciones que se están dando en Costa se pueden dar en muchas otras. En cualquier caso, José, buenos días. Buenos días. Bueno, habéis salido ahora mismo de la reunión en el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Quiénes estabais? Pues estaba Ramón, estaba el alcalde, estaba la secretaria del ayuntamiento, y estaba que se prevé, porque es un motivo muy serio de preocupación, ¿no? Y luego, en cuanto al tema importante y serio, que es el tema de si materialmente, físicamente, geomorfológicamente eso es dominio público o eso no es dominio público, que eso depende de lo que yo creo que es el correcto replanteo del Derlín del 69. He comprobado que ellos están en una posición completamente contraria. No es un tema inventado por ellos, es lo que le han dicho a ellos en la demarcación de costas. Básicamente la discrepancia consiste en que nosotros, los vecinos, sabemos que el Derlín del 69 no incluía las viviendas dentro del dominio público, sino que los mojones los tenían delante de las casas, aproximadamente por donde va ahora mismo el vial. Mientras que la demarcación de costas dice, y les ha dicho también a ellos, y ellos lo han creído, que el dominio público del 69 venía por dentro, y cambia mucho la situación, porque eso significa que los propietarios actuales de esas viviendas, o los que las hicieron, pues que construyeron de una forma muy alevosa al concejal de urbanismo, estaba yo. Cuéntanos un poco la impresión
O un resumen de urgencia un poco, ¿no? Bueno, básicamente ha sido una toma de contacto que yo creo que hacía falta. El alcalde decía que faltaba diálogo, es posible que sea cierto. Se ha mostrado dispuesto a apoyar a los vecinos en lo que sea posible dentro de las limitaciones que hay, sobre todo por los informes vinculantes que tiene que emitir y que ha emitido la Dirección General de Costas, que son muy restrictivos a la hora de los derechos urbanísticos y de los derechos de los ciudadanos. No nos hemos aclarado con ciertos aspectos, algunos son aspectos técnicos materiales y otros son técnicos jurídicos en cuanto a las determinaciones del Plan de Ordenación Urbana que se refieren al futuro de Bajo la Cuesta, porque teníamos entendido que había orden de limpieza, que había expropiaciones pendientes y que había cosas que hacer. Ellos dicen que no, que eso no es así. Bueno, habrá que confirmarlo y habrá que darle la parte del PGU para que la conozca si es que efectivamente. Está con nosotros José Ortega, que ya también en la medida en que va y viene es habitual como tertuliano cada vez que viene, abogado especializado en los temas de costas, que es un tema que curiosamente, pese a que las islas son no otra cosa que litoral, que costas, no muy desarrollado, porque hasta hace unos años prácticamente no han empezado a surgir los problemas que se entienden por costas, o sea, de ocupaciones de litorales o de demandas de la demarcación de costas de Tenerife, en concreto, de recuperar los terrenos que dicen que son suyos por los motivos que sean. Entonces, especializado en este tema, también de otra comunidad autónoma que fundamentalmente es en gran parte litoral, como es Levante, pero que tiene experiencia en